¿Alguna vez has tenido tanto éxito, y te has sentido tan completamente sola, que te has preguntado si cambiaste las cosas equivocadas por los premios equivocados? Valeria Santoro tuvo ese pensamiento un viernes lluvioso en Buenos Aires. Estaba sentada en una mesa apartada del restaurante El Jardín Secreto, mirando la llama de una vela, preguntándose cuánto más tendría que soportar al hombre que tenía enfrente sin parecer maleducada. Tenía 34 años. Era la directora ejecutiva de una empresa de tecnología que valía más de lo que jamás había soñado. Había crecido en Córdoba, cuando su mayor ambición era ganar el concurso de deletreo de 4º grado y lograr que el pastel de manzana de su madre le saliera bien al primer intento. Llevaba un vestido azul marino que costaba más que su primer auto. Su cabello estaba peinado como su socia, Camila, siempre decía que la hacía ver poderosa. Y Poderosa se sentía terriblemente sola esa noche. La cita a ciegas había sido idea de Camila. Un hombre llamado Martín Rojas. Ella lo había descrito como encantador, exitoso y divertido. De esa confianza alegre, como alguien que tiene buenas intenciones pero no las ha pensado del todo. Como meter un billete de 1000 pesos en una tarjeta de cumpleaños sin comprobar si el sobre cierra bien. Martín no era nada de eso. Llegó 15 minutos tarde. Ordenó para los dos sin preguntar. Pasó los primeros 20 minutos mirando el celular. Se quejó de la mesa. Se quejó de la lluvia. Esa lluvia constante y paciente de Buenos Aires que golpeaba los ventanales como un metrónomo contando los segundos de una sentencia. Puso los ojos en blanco cuando el pan llegó tibio en lugar de tostado. Y cuando Valeria corrigió suavemente una estadística tecnológica que él había citado mal, basada en un artículo de 4 años desactualizado, él se rió. Una risa pequeña, sin aliento, la de un hombre al que ninguna mujer ha corregido jamás y que considera su racha intachable un motivo de orgullo. Claro, claro, dijo Martín, mientras volvía a mirar el celular. Tú sabrás de eso. Valeria dejó el tenedor. Estaba acostumbrada a lugares que no habían sido construidos pensando en ella. Se había sentado frente a inversores que le preguntaban si tenía gente de verdad, en tecnología que la respaldara. La habían presentado en cenas de la industria como nuestra mujer directora ejecutiva, como se presenta un objeto de colección, curiosa, notable, pero en última instancia, algo secundario. Había aprendido a sonreír ante la mayoría de las cosas, pero esa noche simplemente estaba cansada. Alcanzó su abrigo. Fue entonces cuando apareció Tomás Fuentes. Se movía entre las mesas con una calma tranquila y sin prisas. Unos 30 y tantos, pelo castaño corto, un pequeño distintivo en el uniforme de mozo. Estaba rellenando copas de agua que Valeria no había notado que estaban vacías. Se detuvo en su mesa. En un movimiento tranquilo y seguro, se inclinó una mínima fracción hacia ella y le dijo, en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. Si yo fuera usted, me quedaría. No fue dramático, ni ruidoso. Solo seguro. Como suena un vecino de confianza cuando dice que vale la pena ir a la kermés de la iglesia, aunque esté lloviznando. Valeria parpadeó. Lo miró. Él ya se estaba alejando. Ella volvió a dejar su abrigo sobre la silla. Pero, ¿por qué 4 palabras de un desconocido tenían más peso que todas las razones que tenía para irse? Si las historias como esta se quedan contigo, suscríbete. Nosotros encontramos las que valen la pena contar. Quédate con nosotros, porque la respuesta a esa pregunta cambiará todo lo que crees saber sobre esta historia. Martín no notó que Valeria casi se había ido. Eso, más que cualquier otra cosa, le dijo exactamente qué clase de velada estaba siendo. Él ya estaba de nuevo en su teléfono antes de que ella se hubiera acomodado otra vez en la silla. La vela entre ellos parpadeó con la corriente del aire de la cocina. Valeria la miró fijamente, como se mira el reloj de la cocina a las 2 de la madrugada, no porque sea interesante, sino porque es mejor que mirar lo que tienes enfrente. La conversación tenía la textura de una entrevista de trabajo hecha por alguien que ya había decidido no contratarla. Martín preguntó por su empresa sin escuchar las respuestas. Se jactó de su propia cartera con la fluidez casual de un hombre que ha contado las mismas historias tantas veces que ya no necesita pensar mientras las cuenta. Citó mal una cifra sobre tendencias de computación en la nube con autoridad,
inclinándose hacia adelante como si la estuviera educando. Y cuando Valeria ofreció el número correcto y su fuente, con cuidado, sin hacer drama, él hizo un pequeño ruido desdeñoso y dijo: Claro, claro. Da lo mismo. Como si los hechos tuvieran variaciones aceptables. Llevaba 50 minutos de velada. Había intentado esforzarse más de lo que la situación merecía. Había terminado de intentarlo. Entonces el teléfono de Martín sonó. Él lo miró, levantó un dedo. La señal universal de tú importas menos que esto. Se levantó y caminó hacia la puerta sin explicación. Sin un permiso o ahora vuelvo. La puerta del restaurante se cerró detrás de él con un clic suave y definitivo. Valeria se quedó sola en una mesa puesta para dos. En el parpadeo silencioso de una vela que empezaba a sentirse como una pequeña broma a su costa. Pensó en la cocina de su madre en Córdoba, en cómo se sentía un domingo cuando todos se habían ido a casa. Los platos estaban limpios y la casa quedaba muy quieta. No esperaba que una cita a ciegas en Buenos Aires le recordara esa sensación. Y entonces Tomás apareció al borde de la mesa. Dejó algo junto a su vaso de agua. Una servilleta de tela doblada. Valeria la abrió. Dentro, con una letra ordenada y sin prisas, decía: lo está haciendo bien. 3 palabras, sin adornos, solo un mensaje sincero. Ella levantó la mirada. Tomás estaba a una distancia educada, ni acechando ni aparentando preocupación. Su expresión no era de lástima. La lástima mira hacia abajo. Él miraba de frente. Él no va a volver, dijo Tomás en voz baja. Hace unos 20 minutos recibió un mensaje y me preguntó dónde quedaba la salida trasera. Valeria se quedó muy quieta. Viene cada 2 semanas más o menos, continuó Tomás, y ella pudo notar que elegía las palabras con cuidado. Siempre con una acompañante diferente. La misma mesa, la misma salida. La vela chisporroteó una vez y luego se estabilizó. Valeria miró la servilleta en su mano. 3 palabras de un desconocido. Más consideración que todo lo que Martín había mostrado en toda la noche. Revisó su teléfono. Martín ya la había bloqueado. Casi se ríe. Casi no. No hizo ninguna de las dos cosas. Solo miró a Tomás Fuentes y le dijo: ¿Esto es algo que hace con todas sus mesas? ¿Las notitas? Él negó con la cabeza. Solo cuando parece que alguien podría necesitarlas. ¿Por qué me dijo que me quedara antes? Preguntó ella. Antes de todo esto. Él consideró la pregunta. Como la gente considera las cosas que ya han pensado, pero que aún no han dicho en voz alta. Luego dijo: Tengo una hija de 6 años. Criarla solo me ha hecho bastante bueno para leer a la gente rápido. Usted estaba tratando de darle una oportunidad justa a alguien. Eso vale algo. No quería que se fuera de toda la velada culpándose por alguien que no merecía ni 30 segundos. Valeria guardó silencio. ¿Papá soltero?, dijo ella. Hace casi 4 años ya, dijo él. Nos mudamos desde Mendoza. Un nuevo comienzo. Lo dijo de manera sencilla. Como la gente dice cosas que les han costado un precio. Había algo en la forma en que dijo nuevo comienzo. Como una puerta que se había cerrado. Y otra abriéndose lentamente. Valeria quiso preguntar más, pero no lo hizo. Esa noche no. En su lugar, le preguntó si parecería extraño que se sentara con ella un momento. El restaurante estaba casi vacío. A sus mesas restantes ya les había llevado la cuenta. Él pareció ligeramente sorprendido, pero acercó la silla. Y fue entonces cuando comenzó la velada. La velada de verdad, la que estaba por debajo de los restos de la que Valeria había planeado. Hablaron durante casi 45 minutos. Tomás le dijo que le gustaba la lluvia de Buenos Aires. Los libros viejos de las ferias americanas. El café que tomaba hasta tarde, pasada la hora en que una persona razonable habría parado. Habló de su hija, Lucía, con una ternura particularmente callada. No nostálgica, ni pesada. Como se habla de aquello que hace que el resto de las cosas difíciles tengan sentido.
Valeria se encontró hablando con honestidad sobre su empresa. No la versión para las cenas de inversores, sino la real. La presión de la junta directiva, la soledad de construir algo exitoso y sentir, ciertos domingos por la noche, que la habitación más ruidosa de Buenos Aires era su propio apartamento. Él escuchó, no esperando su turno para hablar, solo escuchando. Rieron más de lo que Valeria esperaba. Él hizo un comentario gracioso y silencioso sobre la canasta de pan. Ella se rió como uno se ríe después de mucho tiempo sin hacerlo, sorprendida por el sonido. Pero aún había algo que Tomás no le había contado. Algo sobre por qué realmente la había observado con tanta atención toda la noche. Y lo que estaba a punto de revelar sobre sí mismo, sobre lo que ya sabía, cambiaría por completo la forma de esta historia. El teléfono de Tomás sonó a las 10:15. Miró la pantalla. Algo en su rostro cambió. No era pánico, no exactamente. Era un estado de alerta muy específico, el de alguien que ha aprendido a responder antes de tener tiempo para reaccionar. «Es la niñera», dijo. Atendió. Valeria lo vio escuchar. Una larga pausa. Luego. «Está bien, manténla tranquila. Llego en 20 minutos». Colgó y miró a Valeria con la expresión de un hombre que lamenta genuinamente terminar algo que no esperaba. Valorar tanto. «Lucía tiene fiebre. Tengo que irme». «La llevo yo», dijo Valeria, y salió antes de que ella lo decidiera. Él parpadeó. «No tienes por qué. Tú esperarás media hora para un remis un viernes con esta lluvia. Yo me traje el auto». Ya estaba tomando su chaqueta, no su abrigo esta vez. Sin dudar. «Vamos». Él se quedó un momento más. Ella pudo verlo calcular la distancia entre necesitar ayuda y aceptarla. Ese orgullo callado de una persona que ha logrado manejar las cosas sola tanto tiempo que la ayuda se siente como una admisión de algo. Lo reconoció porque ella misma lo cargaba. «Gracias», dijo él. En el auto, él hizo una videollamada a Lucía. La niñera enfocó el teléfono y allí estaba ella, una carita pequeña, enrojecida por la fiebre, el cabello enredado por la almohada, el labio inferior tembloroso con la sinceridad completa y específica que solo produce un niño enfermo. Miró a su padre en la pantalla, como los niños miran a la única persona que hace que el mundo se sienta manejable. «Papá», susurró Lucía. Solo eso, su nombre. Pero la forma en que lo dijo, baja, confiada y un poco asustada, se alojó en algún lugar del pecho de Valeria como una piedra que cae en agua quieta. Tomás se acercó al teléfono. «Hola, mi vida. ¿Te cuento la historia del unicornio al que le daban miedo las purpurinas?» Lucía parpadeó con la fiebre. «Los unicornios no tienen miedo de las purpurinas». «Este sí», dijo Tomás. «Porque cada vez que estornudaba, producía más. Y eso era un problema logístico muy serio». Lucía casi sonrió. «Casi». Tomás continuó. La historia se volvía más tonta, más elaborada. Un universo entero construido con purpurina y estornudos de unicornio, y una hada muy cansada que terminaba cubierta de brillo. Su voz se mantenía firme, cálida y completamente segura. Todo el camino a través de 20 minutos de calles mojadas de Buenos Aires. Valeria condujo. Mantenía los ojos en la carretera. No se permitía mirar hacia él. Se había sentado frente a un hombre que no pudo levantar la vista de su teléfono durante 40 minutos seguidos. Y allí estaba este. A las 10 de la noche de un viernes lluvioso, inventando una historia tonta de la nada porque era lo único que ayudaría a su hija a sentirse menos asustada. No porque alguien lo viera, no porque le reportara ningún beneficio medible. Solo porque ella lo necesitaba. Valeria había dirigido una empresa entera durante 7 años, tomado decisiones por millones de dólares, aprendido a leer salas y personas, a saber en 30 segundos quién valía la pena. Y nunca, hasta ese momento, había sentido tan claramente que estaba en presencia de alguien genuinamente bueno. El apartamento estaba en el segundo piso de un edificio pequeño cerca de Caballito. Modesto y limpio. Unas campanillas de viento de algún vecino giraban lentamente en el aire húmedo. Adentro, un sofá gastado, una biblioteca hecha con piezas desparejas.
Los dibujos de Lucía pegados con cinta a lo largo del pasillo como una galería que había superado su marco hace tiempo. Caballos de crayón, soles chuecos. Un retrato familiar en el que todos tenían la misma cabeza redonda y la misma sonrisa enorme. Lucía estaba en el sofá, abrazando con fuerza un elefante de peluche contra el pecho. Miró a Valeria con los ojos cautelosos y medidores de una niña que se toma su tiempo para tomar decisiones importantes. ¿Quién es ella?, le preguntó a su padre. Una amiga. Se llama Valeria. Me ayudó a llegar más rápido. Lucía estudió a Valeria otro momento. Luego, aparentemente satisfecha. Está bien. Como si eso zanjara el asunto por completo. Valeria se agachó y apoyó suavemente el dorso de su mano en la frente de Lucía. Algo que hizo sin pensar, como se hacen las cosas cuando el instinto es más rápido que la timidez. La piel de la niña estaba seca y caliente. No se apartó. Solo miró a Valeria con esos ojos oscuros y serios. Valeria llamó a su pediatra de contacto en ese momento. Las 10 de la noche de un viernes. No lo habría hecho por casi nadie. Lo hizo sin dudarlo un segundo. Obtuvo instrucciones claras para manejar la fiebre durante la noche. Se las dio a Tomás, le ayudó con la rutina, la temperatura adecuada, los líquidos adecuados, la tranquilidad silenciosa de que esto era manejable. ¿Qué pasaría? Una hora después, Lucía estaba dormida. El elefante, Felipe, le dijo Tomás, estaba metido bajo su brazo, una oreja gastada y suave por años de ser sostenida. El apartamento quedó en silencio. Esa clase particular de silencio que tienen los lugares agotados y aliviados. Como si la habitación entera hubiera exhalado por fin. Tomás hizo café. Valeria se sentó en la mesa de la cocina. Fue entonces cuando notó la computadora portátil abierta. La pantalla aún brillaba y un código corría por la pantalla en líneas limpias y deliberadas. El tipo de código que pertenece a alguien que aprendió bien el oficio. Que piensa en sistemas. Que ha pasado mucho tiempo entendiendo cómo las piezas pequeñas se encajan para hacer algo más grande. En la esquina de la pantalla, una nota adhesiva amarilla con el dibujo de una niña. Un óvalo morado con 4 patas de palo. Un caballo, posiblemente, o un perro con ambiciones desmedidas. No importaba realmente. Lo que importaba era que estaba allí, pegada con cuidado, en un lugar donde él la vería cada vez que se sentara a trabajar. ¿Qué estás construyendo?, preguntó Valeria. Tomás le alcanzó una taza. Café negro, 2 de azúcar. Ella no había mencionado eso, pero estaba exactamente bien. Se apoyó en el marco de la puerta de la cocina con su propio café y dijo: una aplicación educativa para primeros lectores. Niños que están aprendiendo fonética, pero cuyas escuelas no pueden pagar las plataformas más grandes. Valeria miró la pantalla con más cuidado. La arquitectura, la lógica de aprendizaje, como la interfaz había sido diseñada para encontrarse con un niño exactamente donde está. No donde un plan de estudios estandarizado asume que debería estar. Su garganta se tensó ligeramente. 4 años antes, en un vuelo largo desde Córdoba a Miami, había esbozado un concepto casi idéntico en una libreta. El mismo problema, el mismo instinto para la solución. Nunca había vuelto a abrir esa libreta. El peso diario de dirigir una empresa lo había enterrado silenciosamente, como la urgencia ordinaria entierra las cosas que más importan. Esto es genuinamente bueno, dijo ella. No por educación. De verdad. Tomás la miró con atención. ¿Conoces este campo? Pensé en construir algo casi exactamente igual, dijo Valeria. ¿Por qué sigues sirviendo mesas? Él se quedó callado un momento. Lucía necesita estabilidad, dijo por fin. La misma escuela, el mismo barrio, la misma cara cuando se despierta de una pesadilla. El trabajo independiente de programación me da la flexibilidad. Lo de las mesas cubre los gastos. Hizo una pausa. No es un plan permanente. Es el plan correcto para ahora. Valeria asintió. Pero había más detrás de esas palabras. Podía sentir la forma de una historia más grande, más pesada, más antigua. Una que aún no había encontrado el momento de contar. Y algo le decía que, cuando lo hiciera,
nada de lo que ella creía sobre él volvería a ser igual. Porque la verdad sobre Tomás Fuentes, la verdad completa, era algo que ella ni siquiera se acercaba a conocer todavía. Se encontraron para tomar café a la mañana siguiente. Ese lugar en Cabrera con las sillas desparejas y el menú en una pizarra. El típico lugar de barrio que está allí desde antes de que el barrio se volviera interesante y que no tiene intención de cambiar por nadie. Tomás preguntó cómo tomaba Valeria su café. Negro, 2 de azúcar, dijo ella. Él asintió lentamente. Como quien asiente cuando se confirma una teoría. Te había catalogado como café negro, sin azúcar. Voy a tener que reevaluar todo lo que creía saber. Ella se rió. Todavía la sorprendía lo fácil que era reírse con él. Por lo general, no la consideraban una persona que se riera con facilidad. Se volvieron a encontrar el fin de semana siguiente y el otro. Caminaron por Puerto Madero mientras Lucía corría adelante, señalando a las gaviotas con la feroz confianza de una niña que se considera la máxima autoridad en aves. Fueron a San Telmo y comieron churros. Lucía tiró la mitad de los suyos inmediatamente y lo encontró completamente aceptable. Compraron flores en los puestos de la plaza. Lucía señalaba cada una de las que quería con la precisión de alguien que le ha dado un gran pensamiento al asunto. Caminaron de regreso al auto con las flores y una postal de un faro. Lucía había elegido el faro porque, explicó muy seria, los faros son importantes. Te muestran dónde no chocar. Valeria pensó en eso durante mucho tiempo después. Notó, a lo largo de esas semanas, pequeñas cosas sobre Tomás. Se acumularon silenciosamente, como lo hacen las pequeñas cosas. Siempre se aseguraba de que Lucía hubiera comido antes de sentarse él mismo. Devolvía todos los libros de la biblioteca a tiempo, todavía con el marcapáginas puesto. Le daba las gracias al dueño del café por su nombre y recordaba preguntarle por el partido de fútbol de su hijo, la semana anterior. Nada de eso era grande. Todo era consistente. Y la consistencia, Valeria había llegado a entender, era la forma más rara de carácter que existía. Fue un martes por la tarde, cerca de un parque pequeño en Palermo, cuando todo cambió. Lucía corría en círculos alrededor de un banco. Un esfuerzo dedicado y enfocado, como si completar el número correcto de vueltas fuera un asunto de suma importancia. Fue entonces cuando Valeria lo vio. Un niño pequeño, de unos 4 o 5 años, parado cerca de la entrada del parque con una campera roja, girando lentamente en un círculo asustado. Sin padres visibles, sin cochecito cerca. Solo un niño solo, de esa manera específica que es a la vez silenciosa y enorme. Tomás lo vio medio segundo después que Valeria. Ya se estaba moviendo. Se agachó a la altura del niño sin apurarse, sin asustarlo. Tranquilo como un poste de alambrado, firme como suelo sólido. Habló con una voz tan baja que Valeria apenas pudo captar la forma desde donde estaba. No lo tocó, no invadió su espacio. Simplemente se quedó presente a la altura del niño, paciente y seguro, hasta que el labio inferior tembloroso se calmó. 4 minutos después, una mujer con una campera amarilla llegó corriendo por el camino. Sin aliento y frenética. Se detuvo cuando vio a su hijo parado tranquilamente junto a un hombre que ya estaba dando un paso respetuoso hacia atrás, creando distancia, devolviendo al niño sin ceremonias ni expectativas. Estaba justo aquí, dijo Tomás simplemente. Está bien. La mujer recogió a su niño y dijo gracias una y otra vez, mientras apretaba su rostro contra la campera roja. Tomás asintió y no dijo nada más. Se dio la vuelta para encontrar a Lucía observando solemnemente desde el banco. Papá ayudó a ese niñito, dijo ella. Solo me mantuve tranquilo, le dijo él. Valeria lo miró. Había visto todo desde 10 metros de distancia. Lo que le llamó la atención, lo que no dejaba de rememorar mientras caminaban de vuelta al auto, no fue lo que había hecho, sino cómo. Sin actuación, sin dudar, sin calcular si era su responsabilidad. Simplemente había visto lo que se necesitaba y se había movido hacia ello, como algunas personas están hechas para hacer. Y la mayoría de las personas no lo están. Pensó, conozco a este hombre desde hace 4 semanas, y recién ahora empiezo a entender lo que realmente estoy viendo.
Esa noche, mientras cenaban sopa en su mesa de cocina, con Lucía dormida y Felipe el elefante cumpliendo su deber, y el apartamento oliendo a champú de lavanda, Valeria le preguntó de dónde venía esa firmeza. Esa cualidad específica de calma en una situación que hubiera justificado cualquier cosa menos eso. Tomás giró una taza de cerámica despostillada del Parque Nacional Los Glaciares entre las manos. La miró un momento y luego le contó que había sido ingeniero de software para la Fuerza Aérea. Operaciones cibernéticas. El tipo de trabajo que requería el antónimo preciso del pánico. Siempre, en toda circunstancia, sin importar lo que se estuviera desmoronando a tu alrededor. 8 años. No habló mucho de los detalles. Algunas cosas no estaba autorizado a decir. Otras simplemente no le parecía necesario explicarlas. Pero la forma general era clara. Cuando dejó la Fuerza Aérea, creó una empresa emergente. Tecnología educativa. Herramientas para escuelas rurales que no podían pagar lo que los distritos más grandes daban por sentado. La construyó en 3 años. La vendió en el 4. ¿Por qué?, preguntó Valeria. Él miró la taza. Mi esposa murió, dijo. Abril. Un accidente de tránsito. Lucía tenía 18 meses. Lo dijo simplemente. Como si declarara un hecho que había cargado durante mucho tiempo. No sin peso, pero sin la necesidad de interpretar ese peso para nadie. No podía dirigir una empresa y ser su único sostén al mismo tiempo. No podía hacer bien las dos cosas. Así que elegí. La cocina quedó muy quieta. Valeria se sentó frente a él y sintió que algo se movía a través de ella, lento y clarificador. Como el agua fría aclara el aire después de una tormenta. Pensó en la suposición que había hecho aquella noche de viernes en un restaurante, con un vestido caro. Calculó tan rápida y automáticamente el valor de una persona basándose en un delantal y un distintivo. Tan segura de sí misma. Tan equivocada. Pensó en todo el tiempo que ella había estado en el extremo receptor de ese mismo cálculo. En todo lo que le había costado. Te juzgué mal, dijo ella. Esa primera noche, antes de que dijeras una palabra. Lo sé. Dijo él, sin enfado, sin necesidad de una disculpa. Simplemente con claridad, como decía la mayoría de las cosas. La mayoría de la gente lo hace. Apoyó su mano en la mesa junto a la de ella. Sin dramatismo, solo lo suficientemente cerca para sentirlo. Y Valeria pensó. He pasado 7 años construyendo algo de lo que estoy orgullosa, pero no puedo pensar en una sola decisión que haya tomado que haya requerido la mitad del coraje que la suya él, día que eligió a su hija por encima de todo lo demás. 3 semanas después, su equipo de ingeniería chocó con un muro. Un error crítico en la infraestructura. 3 desarrolladores senior quemando sus fines de semana sin nada que mostrar. Valeria lo mencionó a Tomás mientras tomaban el café de la mañana. Como se menciona una canilla de la cocina que gotea desde octubre, no era un pedido, solo algo que estaba al frente de su mente. Él preguntó si podía verlo. Lo resolvió en 3 horas. Su ingeniero líder la llamó personalmente esa tarde. Larga pausa. ¿Quién hizo esto? Valeria sonrió. Un amigo. Otra pausa. ¿Está disponible este amigo para trabajar como consultor? Ella miró a través de la cocina hacia Tomás. Él estaba leyendo uno de sus libros de la feria americana. Lucía dormía en el sofá detrás de él, con Felipe bajo el brazo. Todo el pequeño apartamento sosteniendo esa tranquilidad particular de un lugar donde alguien es amado con cuidado y constancia. Disponible, pensó. Siempre lo ha estado. El mundo solo no le prestaba atención. La besó un miércoles en su cocina. La pava estaba encendida, ninguno de los dos estaba pensando en el café. No se pareció en nada a los besos dramáticos y orquestados de las películas que Camila siempre recomendaba. Fue silencioso, sin prisas y completamente correcto. Como es correcta la primera mañana tibia de abril después de un invierno largo. No lo habías planeado, pero cuando llega, te das cuenta de que todo lo anterior se estaba construyendo en esta dirección desde el principio. Pero Tomás todavía cargaba una última pieza de su historia que no le había contado.
La última. La que volvería a enmarcar cada momento, hasta el primer susurro en aquella mesa del rincón, bajo una luz completamente diferente. Y en el momento en que finalmente se lo contara, Valeria entendería que nada de esa noche había sido accidental en absoluto. Camila se enteró de Tomás un domingo por la tarde. Llamó, lo que ya era una señal en sí misma. Camila se comunicaba exclusivamente por mensaje de texto entre semana y consideraba una llamada dominical como una forma de alerta de emergencia. Dijo, con el tono cuidadoso de alguien que cree que está salvando a alguien de un error. Valeria, es mozo. Valeria estaba en la ventana de su cocina, mirando la lluvia en el vidrio. Siempre la lluvia en esta ciudad. Paciente y recurrente. Dijo. Es un exingeniero cibernético de la Fuerza Aérea. Construyó y vendió una empresa emergente de tecnología educativa exitosa. Resolvió el problema crítico de infraestructura la semana pasada que 3 de mis ingenieros senior no pudieron descifrar en un fin de semana completo. Y es, sin duda, la persona más genuinamente amable que he conocido en años. Silencio en la línea. Bueno, dijo Camila por fin. Pero es lindo, ¿al menos? Sí, Camila. Entonces lo apoyo plenamente, dijo Camila. Y ese fue el fin del asunto. No todos se convencieron tan rápido. Existe una aritmética social particular que se activa cuando una mujer exitosa elige una pareja que no llega en el escalafón esperado. Un cálculo silencioso. Cejas levantadas. Preguntas cuidadosamente formuladas por personas que se consideran prácticas. ¿Es esto serio? ¿Qué aporta él realmente a la situación? ¿Has pensado bien esto? Valeria tenía una respuesta. La daba simplemente a quien se la preguntaba y dejó de necesitar que estuvieran de acuerdo. La amabilidad es una riqueza real. Decía ella. Todo lo demás es apalancamiento. Había llegado a esa frase como se llega a la mayoría de las cosas verdaderas, no pensando hasta llegar a ella, sino viviendo lo suficiente para reconocerla cuando estaba justo delante de ti. La crisis de la junta directiva llegó un jueves. Como siempre llegan las crisis, nunca un lunes, cuando estás preparada, sino a mitad de semana, cuando ya has gastado tus mejores horas en otra cosa. Un competidor había estado trabajando silenciosamente para impugnar un contrato crítico. La misma firma que había estado quitándole clientes a Valeria durante 6 meses. Metódica y paciente. Como quien deshace una manta desde una sola hebra suelta en la esquina. Lo suficientemente lento como para que no te des cuenta hasta que todo el borde se ha deshecho. La junta estaba nerviosa. Su director financiero le envió un mensaje a las 10 de la noche, 3 números y un signo de interrogación. Su estómago hizo lo que hace cuando algo que has pasado años construyendo está de repente en riesgo real. Llamó a Tomás. Él contestó al segundo tono. Ella expuso la situación completa. El contrato, la impugnación, la preocupación de la junta, los ángulos legales que su equipo ya había agotado. Él escuchó sin interrumpir. No la escucha educada de alguien que espera su turno, sino la atención completa y disciplinada de alguien entrenado en condiciones donde el pequeño detalle es lo que más importa. Cuando ella terminó, él se quedó callado un momento. Luego dijo, con firmeza. El punto de apoyo no está en el lenguaje del contrato en sí. Está en la cláusula de migración de datos del acuerdo de servicio original. Léeme el párrafo 11. Ella lo encontró y lo leyó en voz alta. Él la guió a través de lo que veía. Calmado, exacto, paso a paso. A las 11:30, ella tenía una estrategia que su propio equipo legal no había considerado. Ganaron el caso. La junta emitió una mención formal. Su director financiero, un hombre de pocas palabras y muchas hojas de cálculo, le envió un solo emoji de pulgar hacia arriba, que de su parte era esencialmente una ovación de pie. Ella se sentó en su oficina después, en la tranquilidad de un edificio que se había vaciado en gran parte, y pensó en la versión de sí misma de hace 7 meses. La mujer que alcanzó su abrigo en un restaurante de Buenos Aires, segura de que la velada era un desastre, de que volver a casa a un apartamento limpio y a una sola copa de vino era simplemente la vida que había aceptado. Pensó en 4 palabras. En una servilleta doblada.
En una historia de unicornios contada a través de la pantalla de un teléfono a las 10 de la noche de un viernes lluvioso. Cosas pequeñas, cosas silenciosas. Del tipo que no salen en los titulares y no aparecen en las valoraciones. Y sin embargo, Valeria le ofreció a Tomás un puesto de asesoría senior la semana siguiente. Compensación completa, título real, todo el paquete. Él declinó, clara y amablemente, sin disculpas. La escuela de Lucía, su rutina, la estabilidad de un mundo que ya ha sido interrumpido una vez, dijo. No voy a cambiar eso por un título, por mucho que pague. Pero dijo. Tengo una propuesta diferente. Giró su computadora portátil hacia ella. La aplicación educativa. 2 años y medio de desarrollo silencioso, datos piloto de 4 aulas. Comentarios de maestros en escuelas y distritos que habían sido ignorados tanto tiempo que habían dejado de esperar ser incluidos. Él la guió a través de los números, la arquitectura, la visión de lo que podría llegar a ser. Valeria miró los datos con atención. Lo miró a él. Miró la taza despostillada del Parque Nacional sobre la mesa, junto al portátil, y el dibujo del caballo de palo morado pegado en la esquina de la pantalla. Socios, dijo él. Socios, dijo ella. El domingo siguiente, Tomás llevó a Valeria a la escuela de Lucía para buscarla. Lucía salió del edificio a toda velocidad, la mochila saltando. Se detuvo en seco cuando vio a Valeria junto a su padre. La miró con esos ojos serios y deliberados de una niña que no toma decisiones importantes a la ligera. Luego dijo: ¿Vas a ser mi nueva mamá? La pregunta aterrizó en algún lugar que Valeria no esperaba. No dolorosamente. Como la sensación que tienes cuando una amabilidad inesperada encuentra una vieja herida que está sanada pero que aún recuerda. Miró a Tomás. Él la miraba con una expresión que no pedía nada y lo ofrecía todo. Ella se agachó hasta la altura de Lucía. Todavía no lo sé, dijo con honestidad. Pero me gustaría mucho seguir averiguándolo, si te parece bien. Lucía sopesó esto con toda la gravedad de sus 6 años. Está bien, dijo. Pero a Felipe también tiene que gustarle. Valeria miró hacia arriba. Felipe, su elefante, dijo Tomás. Es selectivo. Valeria volvió a mirar a Lucía, a esos ojos serenos y serios, y pensó, he negociado contratos por cifras de 8 ceros. Me he presentado en salas llenas de gente que quería que fracasara. He construido algo de la nada y lo he defendido en cada paso del camino. Esta es la evaluación más importante que me han hecho nunca. Pero todavía había una cosa que Tomás no había dicho en voz alta. Una parte de su historia que había estado cargando desde el principio. Y cuando finalmente se la contara, cambiaría como Valeria entendía todo. Todo, hasta el primer momento. 2 años después, Valeria Santoro estaba de pie en la mesa del rincón de El Jardín Secreto. La misma vela. La misma lluvia en los mismos ventanales. El mismo restaurante tranquilo donde una cita a ciegas desastrosa se había convertido, de alguna manera, en el punto de inflexión de toda su vida. Pero todo lo demás, todo lo que realmente importaba, era completamente diferente. Ahora había flores sobre la mesa. Las había elegido la propia Lucía el sábado por la mañana en el mercado de las pulgas. Señalando cada una con la autoridad decisiva de una niña de 7 años que se toma las flores en serio y no apresura el proceso. Había una pequeña caja abierta en el centro de la mesa. Un anillo dentro, elegido por Tomás un jueves, en silencio, sin consultar a nadie, que era exactamente el tipo de cosa que él hacía. Tomás estaba al otro lado de la mesa, sosteniendo la mano de Valeria. La vela entre ellos era la misma llama pequeña y constante de siempre. Solo que ahora se sentía como algo que había estado esperando pacientemente todo este tiempo. Felipe, el elefante, había terminado por aprobar a Valeria. Había llevado 3 visitas y un incidente específico que involucró un derrame de jugo de uva. Valeria lo limpió sin hacer una mueca ni un solo ruido. Después de eso, Lucía le informó a su padre, con un tono de total seriedad, que Valeria era bastante buena en realidad. Un gran elogio según cualquier estándar. Valeria atesoró esa evaluación en privado como una de las mejores calificaciones profesionales de su vida.
La aplicación se había lanzado 9 meses antes de esa noche en el restaurante. La llamaron Luz de Lucía. La sugerencia de la propia Lucía, presentada en la mesa de la cocina como algo innegociable, con esa voz tranquila y segura de alguien que ha heredado el don de su padre para saber lo que está bien y su propio don particular para anunciarlo sin pedir disculpas. En su primer año, Luz de Lucía llegó a 52 escuelas en 14 provincias. 3 de ellas eran distritos rurales cerca de Mendoza, cerca del lugar donde Tomás había crecido. Donde las aulas tenían buenos maestros y niños decididos, y casi ninguna de las herramientas digitales que los distritos más grandes habían llegado a dar por sentadas. Los maestros de esas escuelas enviaban correos electrónicos. Algunos, de verdad. No cartas tipo, no encuestas de retroalimentación. Mensajes reales sobre niños específicos que ahora estaban leyendo, que antes no podían hacerlo. Que deletreaban palabras un martes que les habían sido imposibles el jueves anterior. Tomás leyó cada uno. Valeria lo veía leerlos. Veía cómo su rostro hacía lo que hacía, callado, lleno y completamente sin actuación. Y pensaba en la noche en que ella alcanzó su abrigo. Pensaba en una vela en una mesa del rincón. Pensaba en 4 palabras dichas en voz baja, tan bajito que solo ella pudo oírlas. Todavía se maravillaba a veces de haber vuelto a dejar el abrigo en la silla. Él le había contado la última pieza de su historia 7 meses después de que empezaran a salir. Un domingo por la noche. Lucía en la bañera, el apartamento cálido y con olor a lavanda. Un plato de pastas aún sobre la cocina. Tomás se sentó frente a Valeria en la mesa de la cocina y dijo: «Hay algo que debería haberte contado antes. Esperé hasta estar seguro de que te quedarías». Ella esperó. Le contó que había reconocido su nombre esa primera noche en el restaurante. Que 2 años y medio antes de vender su empresa, antes de que todo cambiara, había asistido a una conferencia de tecnología y la había escuchado hablar. Después, había leído un artículo que ella había escrito sobre construir algo desde cero, sobre el costo que tiene, lo que se sacrifica en el camino y que, si tienes cuidado con lo que atesoras, puedes quedarte. Lo había guardado. Sacó su teléfono y le mostró una captura de pantalla. Guardada en una carpeta que él había llamado simplemente Cosas Buenas. Valeria miró la pantalla durante mucho rato. Sus propias palabras, guardadas por un extraño. Una noche en que ella no sabía que alguien estaba prestando atención. Cuando te vi sentada allí aquella noche, dijo Tomás, esforzándote tanto por darle una oportunidad justa a alguien que no merecía ni 5 minutos de ella. No quise decir nada que te avergonzara. Solo quería mantener la puerta abierta el tiempo suficiente para que la noche se convirtiera en algo mejor. Valeria lo miró. Todo, la servilleta, la atención silenciosa, las 4 palabras que la habían detenido en seco. Aterrizaba de otra manera ahora. No como una amabilidad al azar de un desconocido, sino como algo deliberado. Algo que había requerido su propia y pequeña forma de coraje. Tú salvaste toda la noche, dijo ella. Él negó con la cabeza. Tú la salvaste. Yo solo me quedé cerca. Ella pensó en la cocina de su madre en Córdoba. Las tarjetas de cumpleaños con el billete de 1000 pesos doblado dentro. La misma frase escrita con la misma letra cuidada cada vez: te mereces cosas buenas, Valeria Lu. No había pensado en esa nota en años. Pensó en ella ahora. Y entendió completamente, por primera vez, que su madre había tenido razón. Esta historia nos enseña algo silencioso y verdadero. Nos enseña que la persona más ruidosa en la sala rara vez es la más importante. Que la persona que se mueve sin fanfarria, que nota lo que otros pasan por alto, que cuenta una historia tonta a una niña enferma a las 10 de la noche de un viernes porque es lo único que importa en ese momento. Esa persona puede estar cargando más gracia, inteligencia y fuerza genuina que nadie más en la mesa. Nos enseña que la amabilidad no es algo pequeño. No es una consolación. No es una cualidad blanda para personas que no ganaron algo más difícil. La amabilidad ofrecida en el momento exacto puede cambiar la dirección completa de una vida. A veces de 2 vidas. Y a veces de una niña pequeña con un elefante de peluche llamado Felipe que crece sabiendo que el amor no es un cuento de hadas que llega completo.
Es algo que se elige cada día. Silenciosamente, y luego se vuelve a elegir. Esta historia nos recuerda que no midamos a las personas por las primeras impresiones, ni por los títulos de trabajo, ni por lo que llevan puesto cuando las conocemos. La persona más extraordinaria de la sala es a menudo aquella a la que los demás no están mirando. Y si tenemos la suerte suficiente, la paciencia suficiente, para volver a dejar el abrigo en la silla y quedarnos, y levantar la vista de nuestra propia decepción el tiempo suficiente para ver realmente lo que tenemos delante, entonces encontraremos lo que realmente estábamos buscando todo el tiempo. No lo que esperábamos. Lo que necesitábamos. Y al final, una vida vivida con amabilidad es la única que realmente vale la pena construir. Este vídeo es una obra de ficción creada con la asistencia de inteligencia artificial. Todos los personajes, eventos y situaciones son ficticios y no representan a ninguna persona o evento real. El contenido tiene fines exclusivamente de narración e ilustración emocional.